El pasado lunes 10 de octubre, el gobierno de Zelensky, a través del Ministerio de Energía de Ucrania, les dio una pesada noticia a sus vecinos y usuarios de sus servicios energéticos, pues ya Ucrania no podrá seguir exportando la energía eléctrica que suministraban a varios países de la Unión Europea que disfrutaban de tal servicio. Ahora, como si fuera poco, adicionalmente a la carestía y escasez de gas y combustible a causa de las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea, se añade este cese de suministro eléctrico generado y exportado desde Ucrania. ¿Cómo lidiarán los europeos y los ucranianos con esta nueva contingencia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Sin combustible, sin calefacción, sin luz. Será este el lamento más escuchado en muchísimos hogares europeos durante el próximo invierno, a consecuencia de las restricciones o racionamientos en tales rubros debido a la escasez, producto de las sanciones a Rusia y por el conflicto bélico en Ucrania directamente. Y es que específicamente la exportación de electricidad a varios de los países que conforman la Unión Europea se debe a acciones rusas de represalia que inhabilitaron parte de la infraestructura de generación y distribución de energía de Ucrania, represalias motivadas gracias a las geniales ideas de Zelensky. Tal medida se debe a la necesidad del gobierno ucraniano de redireccionar el flujo eléctrico en su propia red doméstica para compensar el daño infligido a su infraestructura, para de esta forma poder, al menos precisamente, suministrar electricidad en áreas claves para el régimen en medio del conflicto. El régimen ucraniano se ha caracterizado desde siempre por tomar acciones sin medir las consecuencias o posibles represalias que pudieran provocar, siendo este último capítulo del conflicto bélico una muestra más de esa reiterada y contumaz conducta. A Zelensky se le ocurrió la genial idea de atacar el pasado sábado ni más ni menos que el espléndido puente de Kerch, inaugurado con bombos y platillos por Moscú en el año 2018, que une a la península de Crimea con el territorio ruso continental, a través del conocido estrecho de Kerch en el Mar Negro. Y lo hizo de la forma más ineficaz posible, utilizando un camión cargado de elementos explosivos que solo logró dañar un tramo del puente y la suspensión temporal del tránsito vehicular y de ferrocarriles. Tal fue su ineficacia que al día siguiente del ataque, ya el flujo vehicular sobre la vía había sido restituido. Fue una acción cuyo único objetivo fue el de elevar la presencia moral de sus seguidores ultraderechistas que, con pésimos resultados estratégicos en un conflicto que, aunque se desarrolle estrictamente sobre territorio ucraniano, su teatro de operaciones geoestratégico abarca a todo el continente europeo. Al día siguiente del improvisado ataque, el líder ruso señaló lo siguiente: no hay duda de que se trató de un acto hostil dirigido a la destrucción de infraestructura civil de importancia crucial para la Federación Rusa, a lo que agregó, y los autores, perpetradores y aquellos que lo ordenaron son los servicios especiales de Ucrania. Y la represalia rusa no se hizo esperar. Un ataque con municiones de alta precisión que se desataron fundamentalmente sobre blancos de la red de suministro eléctrico y centros clave de los servicios de inteligencia ucraniana que la inteligencia rusa logró ubicar en el terreno. Un total de 75 blancos fueron impactados a lo largo del territorio ucraniano, afectando varias de sus principales ciudades, dejando a gran parte de sus pobladores sin el servicio de suministro eléctrico. Según comunicado del ministro de Energía ucraniano German Galushenko, fue afectado el 30% de la infraestructura eléctrica ucraniana. Es por ello que ante tal eventualidad, el gobierno ucraniano, dirigido por Zelensky, ha debido suspender la exportación de energía eléctrica que suministraba desde el pasado mes de julio fundamentalmente a países miembros de la Unión Europea como Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Polonia. El comunicado del Ministerio de Energía ucraniano no especificó cuándo será posible retomar las exportaciones,
pero destacó que los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana tiene como objetivo terminar con la posibilidad de ayudar a Europa a reducir su consumo de energía rusa. Desde el inicio de la operación especial rusa en territorio ucraniano, el alto mando de las Fuerzas Armadas del país eslavo había mantenido una línea táctica y estratégica de contención de sus acciones para reducir los daños y afectaciones en el territorio ucraniano, como parte de las líneas políticas trazadas desde el Kremlin para el conflicto. A razón de ello, la infraestructura eléctrica ucraniana hasta el pasado lunes se mantuvo a salvo y libre de ataques directos desde febrero, mes en el que se inició la operación rusa, lo que es consecuencia de dicha política de Moscú de contención de daños en el marco del conflicto ucraniano. Sin embargo, el líder ruso ha sido bastante claro sobre lo que él mismo ha llamado como líneas rojas, sobre las cuales Moscú no está dispuesto a permitir que sean traspasadas por los participantes directos o indirectos en el conflicto, lo cual, como lo ha demostrado reiteradamente, toda línea roja cruzada ha tenido su recíproca y contundente respuesta rusa. Lo cual nos hace notar la diferencia abismal existente entre esta operación especial rusa y la intervención estadounidense en Irak o la intervención militar ejecutada por la OTAN sobre la extinta Yugoslavia, donde por semanas fue atacada toda infraestructura de servicios hasta, como dicen los líderes occidentales, llevarlos de vuelta a la Edad Media. A pesar del daño provocado en la red eléctrica ucraniana y su capacidad de generación de energía, a decir de sus propias autoridades, la capacidad efectiva de generación y distribución se mantiene en un 70%, siendo que Rusia, como lo acaba de demostrar, posee la capacidad para inhabilitar por completo toda su infraestructura y, sin embargo, no lo ha hecho. Y como ha ocurrido desde el inicio del conflicto, los platos rotos los pagan los ciudadanos de la Unión Europea, pagando el combustible de sus vehículos más caro, sufriendo el pasado verano las altas tarifas de electricidad por el uso del aire acondicionado, todo gracias a sus líderes que en su soberbia no hacen más que hundirlos en la precariedad. Y es que gracias a las sanciones económicas contra Rusia, en lugar de afectar y golpear a la ciudadanía rusa, las sanciones, tal como un boomerang australiano, se devuelven a quien las impusieron, sometiendo a precariedades a los europeos sancionadores y, más allá, en el este, los sancionados muertos de la risa. Y el invierno está llegando, tal y como dice el famoso leitmotiv de una popular serie medieval. El frío invernal se acerca al territorio europeo, con la carga de dolor que provocará el hecho de no tener gas para calefacción ni para generar electricidad, sumándose ahora la suspensión de las exportaciones de electricidad ucranianas a Europa, cortesía de Volodymyr Zelensky. Aun cuando sabemos que evidentemente Zelensky no actúa solo ni autónomamente, que detrás de cada acción del líder ucraniano se encuentra Washington y su agenda hegemónica. No deja de sorprender la pasividad europea ante el planteamiento de luchar hasta el último ucraniano, sino también de sacrificar al continente europeo por completo, llevándolo a su ruina total. Y es que el ataque sobre el puente del estrecho de Kerch y sus consecuencias parecen solo perjudicar a la Unión Europea y a sus habitantes, bajo la mirada cómplice de un Borrell y una von der Leyen que junto al resto de líderes europeos permanecen impávidos a las repercusiones de tales actos en sus propios ciudadanos. Por el contrario, el liderazgo europeo aplaude y apoya cada desatino hecho por Zelensky a sabiendas que cada acción llevada adelante por el mandatario ucraniano es una encomienda ordenada desde Washington, sin importar si ello acerca mucho más a sus propios ciudadanos a las penurias de un invierno a la vuelta de la esquina. En definitiva, los desafortunados europeos, con políticos interesados más en complacer los caprichos de Washington y no en satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, se les avecina un sombrío invierno tan sombrío como los años siguientes al final de la última conflagración mundial, sin gas para calentarse y aparentemente también sin luz. Cortesía de Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo.
director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.